Bueno, estamos aquí nueva vez dándole la bienvenida a este podcast de Protegiendo Vidas y con alegría, Patricia, ya estamos llegando a lo que es este sexto episodio, que es un episodio especial por este mes rosa, recordándole que este espacio está creado para crear historias, traer personas, historias reales, vidas reales y que ustedes puedan a través de ellas tener una nueva orientación y un nuevo camino a seguir. Bienvenida, Patricia, esta tarde. Y gracias a ustedes por estar hoy aquí con nosotras, encantada de recibirlo y en este nuevo set, ¿verdad? De Sí. Protegiendo Vidas. Es por eso que hoy, Eli, tenemos este tema de la prevención del cáncer de mama, un tema que es de real importancia para todas y cada una de las mujeres y también para los hombres, porque el cáncer de mama no es solamente una enfermedad. En mujeres también es una enfermedad en hombres que, bueno, mayoritariamente afecta a las mujeres. Y como Grupo Memorial también busca enviar este mensaje de prevención, pues también traemos este tema a Protegiendo Vidas Podcast. Agradecerle a nuestros patrocinadores, a Fundación Memorial y Grupo Memorial por todo su apoyo continuo. Y bueno, hoy tenemos a una invitada espectacular, una invitada súper profesional, la doctora Mirna Santiago, que está aquí con nosotros. Ella es una cirujana, oncóloga, mastóloga reconstructiva y aparte es la escritora de un libro que va más allá de la vida, ¿verdad? Llamado Voces de vida, Voces de vida, más más allá allá del del diagnóstico. diagnóstico, coescritora de este libro, un libro que les recomiendo leer, un libro que la doctora después nos va a decir en qué espacio lo podemos adquirir, porque se los recomendamos leer para esas personas que a lo mejor les han detectado esta enfermedad y bueno, no saben qué, qué hacer. Y yo le voy a poner un poquito de cherry a todo eso que Patricia acaba de decir, porque no solo lo profesional, es una mujer hermosa y además de que es una mujer hermosa, irradia también. Exitosa. Y no, irradia una luz muy especial. Y yo sé que este podcast, pues así mismo los va a iluminar a ustedes, porque lo que vemos en ella realmente es algo muy bonito y sé que su carrera, pues se lo ha brindado y ahora pues ustedes se van a bañar de toda esa información valiosa. Bienvenida. Muchísimas gracias, Patricia y Eli, por la invitación realmente a este podcast de Protegiendo Vidas. Tiene un nombre muy poderoso y bueno, precisamente hablar de vida es como que nos llena, nos pone como los ojitos llenos de algo verde. Cuando pensamos en vida, pensamos como en algo verde. A la naturaleza, a todo lo que nos rodea. Y qué oportuno hablar en este mes sobre eso, sobre el tema que en este mes se trata de la concientización sobre el cáncer de mama. Gracias realmente por la invitación. Gracias a usted por aceptarla y bueno, como ella lo ha dicho, estamos esta tarde tratando este tema tan importante que habla de una lucha, de una historia de vida, de lucha, de resiliencia, de fortaleza, de duelo. Sí. Habla de muchas cosas en conjunto, pero no podemos iniciar sin recordarles que toda acción cuenta cuando se trata de proteger lo más valioso, que es La vida. la vida. Y bueno, para eso estamos con la doctora. Doctora, su profesión es una de las profesiones más nobles que existen. Ser médico y ver salvar a una persona, Salvar vidas. salvar vidas, ver cómo va sanando poco a poco, va mejorando, pero también hay que ser muy fuerte para ver también cómo esa vida a lo mejor también se va a pesar de que nosotros demos todo de ese interés. Entonces, es admirable su profesión y todo el conocimiento que usted ha tenido que adquirir sobre el cuerpo humano, sobre la salud, sobre todo para poder salvar esas vidas. Y es por eso que este tema está enfocado en eso, que este episodio está enfocado en eso, en la prevención. Y para eso nosotros quisiéramos que nos hable un poco de básico, de que la gente entienda realmente qué es el cáncer de mama. O sea, no es simplemente una enfermedad, no es simplemente ay, la campaña fastidiosa que hacen todos en los octubre, ¿hasta cuándo no lo van a hacer? No, estamos hablando de una campaña de concientización, de prevención necesaria. Es por eso que quisiéramos que usted nos diga qué piensa.
Realmente muchas de las personas se preguntan que por qué el mes de octubre tiene tanto impacto en el año y por qué se conmemora el Día de la Concientización del Cáncer de Mama. Y es que las estadísticas del cáncer de mama son muy reales. Lo primero es que es la primera causa de cáncer a nivel mundial en el sexo femenino. Lo segundo es que tiene una mortalidad alta todavía porque en muchos países, sobre todo en los países como el nuestro, un país subdesarrollado, el porcentaje más alto es diagnosticado en etapa localmente avanzada y avanzada. Y estas son cosas que nos llaman a la atención y que nos hace y nos crea la necesidad de que se hagan este tipo de campañas, campañas de concienciación con el fin de realmente llamar la atención al pueblo de que deben de ir a acudir a las evaluaciones oportunas, primero para detectar una enfermedad a tiempo y segundo, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer alrededor de la vida de nosotros en el transcurrir que pueden prevenir la enfermedad. Entonces, todo esto va realmente con ese fin, para que nosotros podamos disminuir sobre todo los diagnósticos en etapa avanzada y para que podamos llevarle a las personas de que esto no es un diagnóstico que te lleva a una sentencia de muerte, sino que realmente las pacientes que son diagnosticadas en etapa temprana pueden ser curadas. Sí, porque muchas veces nos encontramos con el pensamiento fatalista. Lo que hablábamos también en el episodio de menopausia, de la menopausia. La mujer de una asocia la menopausia, se me acabó la vida, mi vida es horrible. No, el Sí, pensamiento negativo te viene de una. es una transición. Supongo que le ha pasado muchas veces, doctora, que le ha tocado dar un diagnóstico de positivo de cáncer y el primer pensamiento de la paciente es, me voy a morir. Es real porque durante años hemos visto incluso familiares que han tenido decesos con esto y de alguna manera como el cáncer ya es una enfermedad tan común, ya tenemos historias familiares que nos recuerdan o nos impactan a algo lúgubre que haya pasado. Entonces cuando te dan un diagnóstico como este, lo primero que te llega a la cabeza es que probablemente vas a pasar la misma situación que pasó un familiar tuyo hace muchos años. La realidad es que no, porque el cáncer y sobre todo el cáncer de mama, lo primero es que no empieza siendo el cáncer. Deben de ocurrir muchísimas condiciones y sobre todo que una célula se dañe a nivel de la glándula mamaria y que esa célula te dé hijitos que formen una masa o un tumor. Ok. No necesariamente un cáncer va a tener un nivel de agresividad tan alto como que cobre la vida de un paciente tan pronto. Entonces, precisamente estas cosas son las que nosotros queremos llevar la calma, porque a medida que te diagnostican una enfermedad por estudios de imagen, que no son ni siquiera identificables por la autoevaluación, porque no Ujú, puedes tocar una masa o no ves esos cambios mamarios que nosotros informamos que son de alerta, pero esos son ya de urgencia, sí. no son lo de la detección O temprana. sea, doctora, usted nos dice que cuando una persona se hace el tacto y ya encuentra una masita, ya es tarde. No es tarde, Ok. pero se estima que probablemente la enfermedad puede estar en una etapa localmente avanzada. ¿Qué Sí, es porque ya local? es ubicable. Correcto. ¿Qué Ujú, es localmente avanzada? Que ya hay un nódulo palpable que tiene un ujú, tamaño significativo porque para uno lograr tocar un tumor, primero no tenemos la sensibilidad de un profesional correcto. y segundo, lo más probable es que esa lesión haya ido a la área, haya dañado el área axilar. Entonces, cuando ya hay lesión afectando los ganglios axilares, se llama etapa localmente avanzada, que aunque es una etapa 2, una etapa Es dos una b alerta. llama a que hay que dar tratamientos de inicio de quimioterapia. Entonces, son alertas que nos van a llamar a tomar acción, sin embargo, no es una detección temprana. La detección temprana y oportuna debe de ser por estudios de imagen. Y sabe que Patricia decía hace un rato, hay personas que quizás octubre tras octubre digan, aquí venimos nueva vez con el tema del mes rosa. Sin embargo, yo pienso, realmente hemos aprendido todas las mujeres durante este proceso mes tras mes, año tras año, a tocarnos, o sea, realmente lo estamos haciendo, porque eso es algo muy privado, lo vemos en charlas, en publicaciones, en televisión,
Sin embargo, la pregunta fuerte es, ¿lo estás haciendo en casa? O si ya estás tomando la conducta de ir a aquel médico que te haga evaluaciones oportunas, porque Exacto. esas son otras cosas. Y mira, y qué bueno que dices eso, porque yo tuve en consulta una paciente que casualmente yo le dije, wow, me gusta escuchar eso, porque a veces uno cree que estas campañas ya agobian, porque bueno, otra vez vuelve el mes rosa, vuelven otra vez todo el mundo a vestirse de rosa, los lazos rosa, y no debemos de parar. Porque esa paciente llegó casualmente hace 2 días, estamos viendo que ya han pasado varios días del mes de octubre y la paciente llega a mi consulta y me dice, doctora, yo llegué porque la escuché en la radio hablando de que estábamos en el mes de octubre y yo me toqué y me encontré una masa. Wow. Fue una alerta, mira, y realmente tú dices, wow, aunque ella no lo había hecho con La asiduidad, motivó. les recordó que hay que evaluarse, que hay que acudir al médico y ella de una fue a la evaluación. ¿Será quizás un tema de temor? Sí, De realmente encontrar algo. Sí. hay un miedo y hay un miedo que es peligroso, porque el miedo que no te permite accionar es peligroso. Ese miedo que te impide ir a hacerte las evaluaciones, porque tú dices, bueno, si yo no me encuentro nada, mejor no voy, porque luego me encuentran algo. Cuando uno va al médico le sale de todo. Exacto, ese es como Pero como peor que el no te post. salga nada. Exacto, ese es el postulado. Y al final, aunque suene extraño, lo que uno quisiera es detectar esa enfermedad de pequeño tamaño, Ujú, que muchas veces ni siquiera ha llegado a ser un cáncer, sino que es una enfermedad premaligna que se está transformando, ujú. que con pocas cosas puede tener una resolución que evite que se forme el cáncer. Por eso es la importancia de la detección temprana. Correcto. Las campañas, a pesar de que nosotros estamos informando que deben de evaluarse, lo primero es no faltar a su consulta de evaluación anual. Ahora bien, ya luego que tú fuiste y cumpliste con tus evaluaciones anuales, mes tras mes, hazte una autoevaluación. ¿Por qué? Bueno, porque hay un cáncer que se llama el cáncer de intervalo. ¿Qué es el cáncer de intervalo? Y muchas veces ese es el cáncer que las pacientes dicen, no, es que se le pasó desapercibido a mi médico, o es que nadie se dio cuenta, o fue que el estudio salió mal. No, el cáncer de intervalo es aquel que sale entre un estudio y otro. O sea, es muy probable que ya tú hayas estado bien el año pasado, pero resulta que luego de estos 6 meses sí se está formando una Esas pequeñas nodulación cédulas comienzan y a se, unirse. O sea, y usted, se Sí. usted muestra. recomienda que una mujer o una persona, ¿verdad? Que le detectaron algo benigno, tiene que constantemente seguir revisándose porque se podría convertir en un cáncer maligno. No Ok, necesariamente un nódulo benigno, porque hay quistes ok. que de ninguna manera van a formar cáncer. Ok. Ahora, hay celularidades que pueden aparecer en la mama que solamente con una evaluación oportuna puede uno identificar Ok. que ella vaya a lograr ocasionar un cáncer. Y sobre todo porque, por ejemplo, el estudio de la mamografía, que es tan odioso quizás para muchas mujeres, Sí. porque comprime, porque crea una molestia. Hoy en día hay que quitar ese tabú primero porque hay mucha tecnología. Moderna. Los mamógrafos ya no crean esa presión que creaban antes. Entonces, en esa mamografía que se recomienda para cada mujer después de los 40 años, que se la haga anual, cuando salen microcalcificaciones, esos depósitos de calcio agrupaditos, probablemente es una enfermedad que ni siquiera ha llegado a ser una etapa uno. Ok. Y eso tú solamente lo vas a encontrar en un estudio de imagen. No vas a lograr tactarlo, no vas a lograr ver ese bulto, esa masa o ese cambio en el pezón o esa retracción o esa eyección de contenido sanguinolento o una masa en la axila. No, solamente se va a detectar en una mamografía. ¿Cuáles usted diría que son los signos o síntomas, verdad? Que una persona debe, o una mujer, ahorita nos explica un poco cuál es la diferencia entre la mujer y el hombre para detectar esos síntomas también. Sería muy interesante saberlo. eh, que una persona puede hacer, aparte de obviamente la recomendación que usted está dando de ir todos los años, hacerte tu chequeo, pero si una mujer, por ejemplo, no le llegó el mes rosa, no se acordó, tiene 2 años, pero de repente, bueno, le entró, está en su casa, le entró la curiosidad y dijo, bueno, me voy a hacer un tacto. ¿Cuáles son esos signos o síntomas que usted diría que ella tiene, le llama la atención y debería acudir a un médico? Ok, yo le voy a poner incluso un nombre Ok, para que vayamos.
llevando la información Ujú. de manera oportuna. Excelente. Yo diría que serían los signos de alarma. Y vamos a poner la palabra alarma, porque no es que te encuentres un nódulo y vas a postergarlo para ir dentro de 3 meses, cuatro Claro. meses, 5 meses. No, son signos de alarma puntuales. Retracción del pezón, secreción o eyección por el pezón de contenido sanguinolento. No ese contenido lácteo que nosotros vemos, que Ujú. puede ser incluso porque el conducto esté muy estimulado o se haya abierto un poquito y salga un poquito de ese contenido lácteo. No, el contenido sanguinolento oscuro que puede teñir incluso el brasier, que cuando tú te quitas el Wow. brasier lo ves teñido, Sí. es un signo de alarma. Esos cambios en la mama que se ven como hoyuelos o esa piel de naranja, que así es que nosotros los reflejamos para que no se le olvide en la imagen lo que pueden estar viendo, es un signo de alarma porque eso es probablemente un cáncer inflamatorio muy avanzado. Wow. Esos signos de lesiones o bultos que puedes palpar en la mama cuando te evalúas, que las evaluaciones deben de ser incluso muy despacio, deben de ser desde la hora 12 hasta terminar de forma circular Correcto. nuevamente en la hora 12 y terminar en el pezón de la mama, pero luego sin olvidarnos del área axilar. ¿Por qué? Porque en el área axilar sí pueden aparecer lesiones nodulares, que son los ganglios que se afectan, aún sin haber aparecido un cáncer en la mama. Eso se llama cáncer de mama oculto, que ya ha dado una lesión ganglionar, pero que no se ve una lesión mamaria. Entonces, esos hallazgos cuando te estás evaluando, que lo correcto es que se haga luego de pasar el ciclo menstrual, si estás en la etapa premenopáusica, o mensualmente coger una fecha, si ya eres posmenopáusica, deben de ser signos de alarma, no se deben postergar. Interesante la parte que ella acaba de mencionar. Y pregunto, ¿hay una edad? Usted mencionó hace un momento a partir de los 40, o sea, eso me da que hay una cifra que es más inclinada a poder encontrar esas alertas. ¿O cuál es la recomendación profesional? ¿Realmente todas las mujeres en todas las edades? ¿O estas que estamos ya en ese proceso premenopáusico, que qué bueno el tema porque es como una continuación, o posmenopáusico, están más inclinadas a ver el Ujú. tema de alarma de un cáncer? Bien, eso es importante definirlo, Ujú. porque una mujer normal, que una mujer que no tiene riesgo, factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, que tú viste tu menstruación a una edad adecuada, que te formaste no muy prematuro, que tuviste hijo, que no consumes alcohol, que haces ejercicio, que no tienes antecedentes familiares de ningún tipo de cáncer. Ujú. Se entiende que tú eres una paciente con un muy bajo riesgo de padecer cáncer de mama. Aún así, tu nivel de riesgo es un 13% solo por ser mujer. Wow. O sea, eres mujer, tienes un riesgo de un 13% de padecer Solo cáncer de por mama. serlo. Correcto. El cribado para ese grupo de mujeres Ujú. que no tienen ningún hallazgo, que es una mujer sana, dice que debe de iniciar con una evaluación mamaria de mamografía a partir de los 40 A años. partir de los 40. Ok, vamos a salir de ese grupo de mujeres. Ya si tú tienes un antecedente familiar. Ahí volvemos al histórico familiar, que lo vimos en el episodio De de la la menopausia, menopausia. donde si hay hallazgos familiares es un punto a tomar en consideración, incluso hasta preguntar y conversar en la familia. Es muy importante. Sí. Ya hoy en día hay que ver qué ocurre en nuestro árbol ¿Y qué genealógico. tanto se extiende? Porque sí, tengo entendido que si una tía, pero resulta que la tía murió cuando ella ni siquiera había nacido. Entonces de eso no se habla porque el duelo de la familia, de la tía, Ujú. no. Entonces tú no sabes que tu tía murió de cáncer de mama. Entonces como no se habla a lo mejor en el círculo familiar, te dio de repente, ok, pero ¿por qué me dio si no tengo? Sí, sí tenías antecedentes familiares, pero es que no se hablaba en la casa. El cáncer de mama debe de ser una conversación normalizada. Ujú. Ujú. Debería de ser una conversación de chicas, porque es que las estadísticas están ahí. Una de cada 8 mujeres puede padecer cáncer de mama. Imagínate que haya 8 mujeres aquí en un viernes de chicas. Una de nosotras va a padecer cáncer de mama en un momento. Guau. Entonces, de esa misma manera se debe de normalizar de hablar la enfermedad en la familia, porque eso da herramientas para que cada quien sepa cómo va a conducir sus evaluaciones o sus seguimientos. Entonces, ese grupo de mujeres que tiene antecedentes familiares oncológicos importantes, ya sea
de primera línea, padre o madre o de segunda línea, nosotros la ponemos en un riesgo intermedio. Y si aparte de eso la mujer se formó muy temprano o vio la menopausia muy tarde, eso le aumenta el riesgo. Y si su mama no ha cambiado, si es una mama densa a una edad no adecuada, ¿qué es una mama densa? Si ustedes recuerdan cuando desde que somos jóvenes, la mama incluso es durita, de difícil evaluación. A medida que nosotros vamos envejeciendo, ¿qué hace la mama? La mama cae Va a y ser se vuelve una mama flácida. ¿Por qué? Porque la mama, la distribución es menos glándula, porque la glándula va poniéndose pequeña y más distribución grasa. Esa mama que cambia, que a las mujeres no nos gusta porque la mama se cae, es la mama adecuada porque está teniendo un cambio adecuado en el tiempo. Sin embargo, si tú ves a esta mujer con 55 años, con unos pechos todavía muy tensos, muy formaditos, que no han pendulado, eso es una mama densa que le aumenta un riesgo. Oh, Esa mujer debe de evaluarse de forma diferente. ¿Qué tú haces con esa mujer? Bueno, tú dices, mira, tú y tus descendientes deben de comenzar una evaluación ya oportuna a los 30 años, porque tú tuviste un antecedente familiar oncológico importante, porque tú padeces de mamas tensas, porque te formaste muy temprano, porque no has podido tener hijos o porque utilizaste terapias para estimular la fecundación, que es una cosa que Es un debemos riesgo hablar, también. claro, porque son hormonas y el 85% del cáncer de mama es estimulado por los estrógenos y las progesteronas, son las hormonas O sea, las femeninas. mujeres que pasaron por procesos hormonales antes de entrar en premenopausia para concebir niños y mujeres que después, durante la menopausia, están utilizando procesos hormonales, también pueden ser... Aumenta el riesgo de ¡Wow! padecer cáncer de mama, es correcto. Puede predisponer a ese cambio de las células mamarias. Entonces, esa transformación del ADN pues va a degenerar entonces en un tumor de mama. una pregunta. ¿Influye o hay que tomar en cuenta solo los históricos familiares que tengan que ver con cáncer de seno? ¿O también debemos tomar en cuenta cualquier tipo De de cáncer. proceso de cáncer en la familia? Muy bueno, porque no solamente está relacionado con cáncer de mama, Mm, se habla de cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de páncreas, que pueden estar altamente relacionados, porque en ese grupo de pacientes muy probablemente hay una mutación genética de unos genes que se llaman de alta penetrancia, que muy probablemente ustedes lo han escuchado, porque ya en nuestro país se puede identificar que son los genes de los BRCA. así. Esos genes de los BRCA, que mucha gente le dice los BRCA, esos Ujú. BRCA 1 y 2 se ven en ese grupo de mujeres o de hombres incluso, donde también pueden desarrollar cáncer de próstata, que muchas mujeres me dicen a mí, no, yo no tengo antecedentes familiares oncológicos, pero mi papá murió de cáncer de próstata. Eso Oh, puede ser, alerta, claro. Exacto. alerta, es probable que estemos en una mutación de un BRCA en esta familia y no lo estamos identificando. Entonces, cuando nosotros hacemos ese levantamiento familiar, ahí es que nosotros sacamos a esa mujer del screening y también mensaje normal de que usted va a evaluarse a partir de los 40 años. No, contigo voy a iniciar antes. Y si el riesgo te aumenta mucho más porque ya se identificó en la familia una mutación real, a la paciente que sí padecía cáncer de mama, le hicimos la evaluación y sale que ella tiene una mutación genética, entonces eso es una voz de alarma a todos los descendientes y a los hermanos y a sus hijos y a sus hijas las comenzamos a evaluar a partir de los 25 años. Wow. Y la evaluación, como no es posible ver en esa mujer con una mamografía tan joven, porque la mama es muy densa y no Muy se densa. aplasta adecuadamente, nosotros tenemos que decir, bueno, vamos a tener que iniciar con una ecografía, una sonomamografía Ujú. y asistirnos por una resonancia magnética. Ese es el grupo de mujeres que nosotros decimos, hay que hacerte una resonancia magnética Sí, porque porque tiene tú muchas alertas. pasaste a alto riesgo. ¿Hasta qué nivel Interesante. genealógico hay que llegar? Porque, por ejemplo, usted me despertó una alarma dentro de mí. Yo aquí Sí, escuchándolo se me sí. despertó una alarma porque antes de entrar a grabación yo le comentaba que yo tengo la tía de mi bisabuela murió de cáncer. Ese es muy lejos. Es muy Sí, lejos. es muy Ok, lejos. tendría que ser un familiar más De primera cercano. o segunda línea. Primero o segunda Abuelos, línea. por Correcto, esos ejemplo, son los de alerta. Ujú. abuelos Abuelos, paternos Exacto, o maternos. exacto. abuelos paternos y maternos
padres y madres. Correcto. Esa es tu línea que tienes que estar. Exactamente, pero dentro de los abuelos tenemos que ver los tíos. No es que Exacto, si yo fui hija de papi y mami y no hubo cáncer de ninguno de los mencionados, pero sí a la hermana de mi mamá le dio, claro. evidentemente Claro. estás en la línea genealógica En de la más primera, exactamente. cercana. Y ojo, estamos hablando de que no es que a usted le va a dar No, cáncer. son niveles de Preventivos. riesgos, Ujú. Estamos son niveles. alertando, estamos haciendo maravilloso porque de verdad, hasta esta tarde, yo confieso, yo no me había detenido a pensar en eso, porque uno dice, bueno, cáncer de mama, pensamos en un cáncer de mama, pero fíjate a dónde escala. ¿Cómo Un muta? cáncer de próstata, estamos hablando de un nombre. Entonces, ojo, simplemente estamos identificando alertas para que de manera temprana ustedes puedan asistir y comenzar a chequear. Sí, qué bueno que lo dices, porque incluso hay mucho pánico Sí. alrededor de todo esto. Pero hay que bajarle un poquito al nivel de pánico, porque la verdad es que primero nos quita la capacidad de accionar y segundo, sobredimensionamos la enfermedad a un nivel tal que resulta que otra cosa cobra la vida de nosotros y no Sí, la enfermedad, el ya mismo sea estrés. el estrés, la Sí, depresión, se infartan, o sea, hacen trastornos incluso de derrames cerebrales, cosas que no tienen que ver necesariamente con la La enfermedad, mala pero es alimentación hoy en día. mala alimentación, o sí. sea, desencadenan un entorno que va deleterio al mismo proceso de la enfermedad como tal. Qué bueno que lo mencionas, porque es muy importante que sepa, toda mujer que está con un diagnóstico de cáncer de mama y tiene la ansiedad de que salió mutada, Mm, de que quiere que se le haga a sus familiares y puede ser que un hijo haya salido también mutado, eso no es una condena de que le va a dar cáncer de mama. correcto. Tú puedes tener una mutación genética determinada por unos exámenes ya moleculares e identificados y sin embargo eso no dice que te va a dar cáncer de mama. Eso te aumenta el riesgo y hay medidas que están recomendadas a ese nivel de riesgo tan alto que son para uno tomar acción, pero no necesariamente esa mujer va a tener o cáncer de mama, o cáncer de ovario, o cáncer de páncreas, o en el caso del hombre, de próstata. Doctora, ¿y qué pasa con, me llamó la atención cuando usted estaba hablando del tipo de mama, que son las de los 25 son un poco más Densa, densas, sí. pero qué pasa con las mujeres que se operan y se ponen prótesis, operaciones estéticas a muy temprana edad? Me imagino que se Y pone más difícil para sí, el o sea, profesional. ¿cómo Realmente no. ¿No? es más fácil? Realmente no. Me dio curiosidad en ese Correcto, aspecto. sí, no, realmente no, porque como la prótesis o se coloca detrás de la glándula o Ok. se coloca detrás del músculo, a medida que hacen la evaluación ecográfica, la prótesis no se ve porque se ve, pero se ve sin invadir la glándula mamaria. Y en caso de que le toque hacerse la mamografía, porque hay que hacérsela, se ve bastante bien el tejido mamario, independiente al área de la prótesis mamaria, o sea, no Excelente. O hay. sea, que no El, hay excusas No, igual de para poder insertar, hacer ni el estudio. tampoco vamos a desconstruir el mito de que una mamografía no rompe la prótesis. O sea, no, no es, la compresión es muy mínima. no le rompe un ¿Oyeron, carro. chicas? Realmente, si ustedes ven las Ajá. evaluaciones que le hacemos a las prótesis, yo que hago muchas cirugías de reconstrucción, las evaluaciones que le hacemos para uno saber que uno le está brindando seguridad a esa mujer, nosotros, o sea, podemos alar una Claro. prótesis y podemos pisarla y la prótesis no se va a No se romper. rompe. Pero, y hay un mito que es, no sé si es un mito, que quisiera aclararlo con usted, que dice, no, es que hay mucha gente que lo dice, hacerse cirugías plásticas puede aumentar el riesgo. De cáncer no, No, para eso nada. es un mito, No, eso totalmente. es un Entonces, mito. tampoco tengan miedo. No, no es un mito. Sí hay que hablar de lo que es Claro, el linfoma anaplásico de la mama, que es un cáncer de mama diferente, ok. que está relacionado con un cierto tipo de prótesis que se usó en un tiempo. Todavía estamos en una evaluación muy activa con eso. Es un cáncer, ni siquiera es un cáncer como tal de un nódulo, ni siquiera viene de la glándula mamaria como tal, es un linfoma, es hematológico más bien. Es como reacción del cuerpo a un objeto. Exacto, esas prótesis tenían una superficie muy rugosa y a medida que esa cápsula que se hace, que envuelve la prótesis en el tiempo fue cambiando, pues esa cápsula mutó y formó un cierto tipo de tumor
que el grupo de pacientes a nivel mundial ha sido tan poco que todavía no se ha podido decir que las prótesis Ok. causan cáncer. O sea, decir ese postulado es una falacia, es una mentira, o sea, no. Y dicho sea de paso, por eso dentro de las reconstrucciones mamarias que tenemos, si no hay una herramienta que pueda hacer con su tejido mamario, las mujeres con cáncer de mama se reconstruyen y se les sustituye por Prótesis prótesis mamaria. que tienen una tecnología muy buena precisamente para pacientes Y en oncológicas. relación a la alimentación, ¿qué tan cierto es que una mujer que cuide su alimentación sana, ejercicios, el tipo de ejercicios que ejecute, qué tanto separa a ese grupo de damas que están más cerca de una alerta importante, a las, o sea, dentro de ese grupo de alerta importante, las que hacen ejercicio y se alimentan bien y las que no? ¿Qué tanto las separa? No, 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 eso es genial. Incluso se habla de que hacer ejercicio puede disminuir en un 30% la posibilidad de padecer cualquier tipo de cáncer. O sea, incluso 3 veces a la semana. No es que usted tiene que salir como un corredor, ni tampoco hacer halterofilia, pesar y Claro. todas estas cosas. No. Usted caminar A su propio por ritmo. 30 minutos a 40 minutos puede disminuir bastante el padecer cáncer. Y Excelente. que resulta es que el cáncer, como les dije, y sobre todo el cáncer de mama, está altamente relacionado con la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo importante, porque como les expliqué, hay un tema de que el 85% del cáncer mamario, al ser estimulado por las hormonas, es dependiente de los factores ambientales. ¿Cuáles son esos factores ambientales? La obesidad, lo que hablamos de las terapias sustitutivas cuando llegaban a la menopausia, el no haber lactado, el no haber Tenía esa podido, pregunta. correcto, el no haber podido tener un hijo, que aunque no es un factor ambiental porque es fisiológico, o sea, tú no pudiste concebir, te puede motivar a que produzcas transformaciones hormonales porque nunca tus estrógenos descansaron, ni siquiera en la etapa de la gestación. Entonces, ¿qué pasa con las pacientes que se cuidan, que cuidan su alimentación? Lo primero es que vivimos en un mundo muy industrializado donde todos los alimentos que están procesados o ultraprocesados tienen fitoestrógenos. Y Ujú. ya he mencionado varias veces la palabra estrógeno, pero si Sí. lo relacionamos a esos fitoestrógenos que tienen, dañan tanto la tiroide como estimulan excesivamente los estrógenos y la transformación glandular mamaria. Ujú. Entonces, si tú utilizas o consumes muchos alimentos ultraprocesados, enlatados, las funditas, las bollerías, la probabilidad de que te dé Es cáncer súper. es mucho más alta, pero me voy más lejos. Las pacientes obesas, la grasa, que nosotros creemos que no, la grasa es un potente estimulante de estrógeno, Guau. porque la grasa se convierte por un proceso que se llama aromatización en hormona, se convierte en estrógeno. A medida que tú tienes más grasa en tu cuerpo, tu nivel de hormona va a ser muchísimo más alto que una paciente que hace ejercicio, que cuida su alimentación. Entonces, son factores ambientales que son prevenibles. Doctora, ¿y qué pasa? Porque estamos hablando de hormonas, con las pastillas anticonceptivas, Sí. porque están llenas de hormonas. Sí. Sí, sí, sí. Dicho sea de paso, la pastilla mal usada del día después, y digo mal usada porque muchas personas, como no hacen métodos La vuelven una costumbre. exacto, Mm. tienen un nivel y una carga hormonal tan alta que sí están ya relacionadas con la detonación de cáncer mamario. Y quizá estas son de las cosas que todavía no lo podemos decir con esta propiedad, Ujú. que han hecho que el cáncer de mama haya aumentado tanto en mujeres jóvenes. Todas las que estamos hablando, todos los factores ambientales. El cáncer de mama ya no es el cáncer de mama ya no es exclusivo de la mujer posmenopáusica. Hablábamos antes de que por encima de los 55 años es la mayor incidencia de cáncer de mama. Sigue siendo así, pero el cáncer de mama Ay, en mujeres jóvenes ha crecido exponencialmente, incluso está creciendo mucho más rápido que Wow. el de mujeres en etapa posmenopáusica. En etapa posmenopáusica está creciendo y aumentando en un 1%. Y en las mujeres jóvenes en un 1,5%. O sea, eso puede venir por los fitoestrógenos, puede venir por Correcto. el uso de pastillas del día después y pastillas por anticonceptivas, la obesidad, puede venir por el exceso, el mala alimentación, peso, el sí. peso, grasa, o sea, hay muchos factores que los jóvenes de hoy en día, Alcohol, al el alcohol. alcohol, o sea, a nivel del hígado, cuando tú no cuidas ese hígado,
se produce, si tú eres un paciente consumidor de alto consumidor de alcohol Y tabaco. y tabaco, Y los vape que estábamos hablando. correcto. Ese daño a nivel del hígado que hace, daña la transformación de las hormonas, incluso de esas testosteronas, y pueden provocar estimulaciones de estrógeno, que es lo que se ve en los hombres. ¿Por qué el hombre desarrolla cáncer de mama? Y es la pregunta que todo el mundo se hace. Ujú. Primero, porque tiene glándula mamaria, que aunque sea muy poca, la tiene. Yes. Segundo, porque el hombre también tiene estrógenos. ¿Y cómo lo tiene? Lo tiene porque las testosteronas se transforman a nivel del hígado en estrógenos. Y ese hombre, si es un alcohólico crónico y hay un daño hepático, va a haber una mayor Claro, transformación de las testosteronas en estrógeno. claro. Entonces, esos son los factores que van a degenerar en que el hombre pueda producir un cáncer Al de hombre también le mama. afecta el factor genético, supongo. Totalmente. Los genes de que estamos hablando, una mutación de esos genes de alta penetrancia que se identifican en el hombre como el BRCA2, pueden degenerar en cáncer de mama en el hombre. Hemos tenido hombres que han tenido diagnóstico cáncer de mama y también cáncer de próstata. Al mismo Entonces, tiempo. al mismo tiempo que se dan, que bueno, no concomitante, pero que uno se identifica porque el paciente ha quedado en seguimiento por un cáncer de próstata por historia y luego detona con un cáncer de mama. Entonces, las cosas que están bien identificadas que pueden dañar esas células mamarias, hay que tratar de evitarlas. Y por eso es esto que hacemos en este mes. Claro. Porque si realmente lo que ha cambiado es como nosotros consumimos los alimentos, que antes los abuelos iban a los animales, a las plantas, y Sí, de ahí era que comían, no habían exactamente. tanto pesticida, ustedes y de la cosecha era que comían, que Ujú. hemos cambiado. El Lo que agua también. Totalmente. Hemos industrializado tanto los alimentos que al final eso es lo que ha dado al traste con la salud. Tengo una amiga muy cercana, muy querida. Ella sufrió cáncer cuando era joven, incluso eso le impidió tener hijos. Em, y una de las cosas que en ese momento ella cambió en su vida fue la alimentación, porque ella tuvo que dejar completamente el azúcar. Ella era adicta al azúcar y tuvo que dejar el azúcar. Hoy por hoy es una mujer completamente sana, una mujer muy fuerte, pero tuvo que cambiar completamente su alimentación y ella está segura que gracias al cambio de la alimentación, que es algo que sostiene, incluso cuando ya está sana, ya no ha hecho metástasis, se chequea constantemente, incluso eso, su vida, ella hizo un cambio total porque ella decidió que quiere vivir y quiere vivir bien, quiere vivir sana. Entonces, ¿usted diría que ese cambio a una alimentación más saludable, a una alimentación más balanceada, a incluir aunque sea 30 minutos de ejercicio 3 veces a la semana mínimo, es una alternativa para prevenir? Sin Una duda, obligación, diría yo, sin duda. prácticamente. No, y sobre todo, tú estás mencionando algo importante. Luego de que pase el cáncer, que pasa el tratamiento, que pasa todo esto, que la mujer y el hombre se pueden ver sometidos con un diagnóstico de cáncer de mama, si no hacemos ajustes, es importante que sepan que la probabilidad de que vuelva es más alta. Claro. Si nosotros no cambiamos ese estilo de vida que llevábamos, deleterio, Volvemos. que no cuidamos ese sueño, que no tomamos el sol, que no consumimos alimentos adecuados, que no hacemos ejercicio, que no bajamos el nivel de estrés, usted puede estar por seguro que usted va a tener una recaída de la enfermedad en muy poco El tiempo. consumo de agua supongo que es importante porque Y hoy en día todo el mundo consume soda, Ujú. refresco, jugo y Y es agua. que el cuerpo humano es un 80% agua, agua, y no lo entonces, cuidamos, y debería de ser de las cosas que más sí, sí, el agua es sumamente importante porque hay unas microvellosidades que están en el colon y en los intestinos, que es lo que se llama la barrera intestinal. Cuando nosotros ujú, estamos tan deshidratados, o la barrera intestinal está muy cerrada o la barrera está muy abierta. ¿Y qué hace? Que puedan pasar moléculas que no están habilitadas para pasar o no deja pasar las adecuadas, que es lo que ocurre cuando tenemos el estreñimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente tiene esos procesos de estreñimientos agudos? Si usted no va adecuadamente al baño, que no lo normalice, no es normal que usted no vaya a diario. Que las mujeres sufrimos de decir que yo soy estreñida históricamente y es normal, en mí ujú. eso no es normal. Eso es falta de agua, falta de algo. Algo anda Sí, mal, sí, algo anda mal. Debemos de cambiarlo porque evidentemente eso va a aumentar el peso y todo. yo tengo una pregunta, hay un tabú, para mí eso es un tabú, de que la mujer que lacta, y que usted lo mencionó hace un momento, tiene menos, probabilidad
de desarrollar un cáncer. Incluso hay mujeres que hasta las escuchas decir, ah, no, a mí no me va a dar eso, yo lacté. Es que tú no diste, perdón, que lo voy a decir No, no, en pero es el verdad, común es denominador verdad. popular. Tú no diste teta. Y Así si no es. diste teta, pues prepárate. Me ¿Qué gusta el tan término cierto porque es? es lo que el dominicano entiende. Claro. La palabra mama se le suena aéreo, la palabra seno le resuena aéreo. Ujú. Y yo incluso recuerdo que en mis redes sociales hace como 3 años o 4 que yo hablo mucho hago campañas Sí, anualmente. Tus tetas te hablan, claro, escúchalas. Ese es el mensaje que escucha el claro. dominicano y hay que hablarlo Sí, así. sí, Pues déjame contarte que realmente sí es así, no es un tabú. La sí. lactancia es altamente protector del cáncer de mama. Sin embargo, no quiere decir que si tú lactaste a tus 5 hijos y eres obesa, consumes No alcohol, debes Claro. o no debes sea, descuidar las alergias. correcto, todo debe de estar combinado, debes de hacer una combinación de cosas que evite que el cáncer venga. Mira qué lindo como la misma naturaleza, Te te protege. No, autoprotege. es que realmente yo creo, Dios hizo las cosas de una manera tal para que nuestro cuerpo estuviera cuidado. Los que hemos hecho las cosas mal hemos sido nosotros. Desobedientes. Eso. Doctora, y hablando, usted hablaba del post-cáncer y yo quería hablar este tema con usted porque en el rubro donde usted se desarrolla profesionalmente, pues seguramente le ha tocado ver pacientes que se han recuperado, han sanado, pacientes que usted los ha visto durante años. eh, Emocionalmente para usted, ya hablando con usted como con la doctora Como y con también profesional y como como, ser humano. como ser humano, Sí. ¿cómo usted maneja todas esas emociones de perder a un paciente o incluso ver que un paciente que ya estaba sano hizo metástasis? O sea, ¿cómo es esa carga emocional para usted? Mira, esas son de las pocas preguntas que las personas hacen. Normalmente la gente entiende que alrededor del cáncer el duelo únicamente es el paciente. No. Y hay un duelo general. Ujú. Hay un duelo que va desde la familia, porque normalmente a veces incluso los hermanos sufren más lo que está pasando la hermana, Sí. los amigos. Y hay un duelo tan grande, pero a la vez se hace una hermandad significativa entre el médico, el paciente. O sea, llega un momento que el paciente se vuelve tu amigo, Ujú. porque es el paciente que te ve todos los años, Sí. es el que te lleva algo o es al que tú recuerdas por algo y le escribes. Y todas esas cosas hacen que uno haga una familiaridad importante. Y te cuento que de las pocas preguntas que se hacen es que, ¿qué siente el médico? Yo te voy a contar algo de eso. Uno, nosotros tenemos una etapa difícil que va desde el primer día que te diagnosticamos. La gente entiende que nosotros damos un diagnóstico desde la frialdad. Nunca, y tengo muchos años ya en esto, soy un chin ya viejita, empecé en el 2012 Nosotros no decimos aquí viejito, nosotros decimos aquí añejado, porque ay, mientras más añejo, más sabroso. uy, ¿cuántos pacientes he visto? Y te digo que un diagnóstico me pega igualito que el primero de la primera consulta. Decirle a una mujer, usted tiene cáncer, pesa tal cual le pesa a ella, porque ya tú sabes todo lo que va alrededor de eso, que lo vamos a llevar juntas. Pero tú tienes que tener la capacidad de sobreponerte a ese diagnóstico que le estás dando para darle la fortaleza que ella en ese mismo momento siente, porque alrededor de la palabra, como hablamos, hay tantas cosas que dan miedo. Y tú tienes que llevarle la seguridad de que vamos a poder con esto, no de que vas, de que vamos a Claro que no poder con estás esto. sola. Pero Sí. resulta que luego que esa mujer se retira, viene otra y hay otro diagnóstico. La carga laboral emocional es sumamente significativa. O sea, uno llega a un momento que uno está en burnout. El burnout en medicina es cuando tú estás ahogado, que no sacas lo que tienes porque tienes que seguir, pero realmente estás afectado. Y está en la otra parte de esto. La parte más difícil que le pega a los oncólogos, sobre todo, es que nosotros siempre estamos hasta con el temor de que podemos padecer la Claro. enfermedad. Sí. Nadie habla de eso, nadie nos pregunta, ¿y ustedes qué? Ujú.
pero siempre tú tienes un temor alrededor de esto y de que si estás haciendo las cosas bien, las cosas bien contigo mismo, si tú te estás cuidando tú, si tú estás cumpliendo con todo lo que estás diciendo, porque en la mayoría de las ocasiones estamos tan cargados por servir, llevamos una vida tan filantrópica de cargarnos los problemas ajenos que nos olvidamos de lo nuestro. Y Ujú. resulta que pasa que la mayoría de las veces a los médicos tú le diagnosticas una enfermedad avanzada porque te has descuidado. Cuidado de todo el mundo y no se cuidó a sí mismo. Exactamente. Ujú. Y la puerta nos puede tocar a todos. Yo le digo a todas las mujeres, miren, la realidad es que las estadísticas están tan identificadas que para recibir el cáncer de mama en nuestras puertas solamente tenemos que tener mama. Sí, Y todas las mujeres y los hombres tenemos mama. Esto puede tocar. Pero la otra parte es la que me preguntas. ¿Y luego del cáncer qué? sí. Cuando tú tienes una mujer que ya tú tienes 5 años y esa mujer no ha tenido ninguna recaída, pero luego viene con una enfermedad que ha vuelto a tocar, esto es un baño, es algo que te pega de una manera que yo no te lo puedo Sí, porque él se siente explicar. como un fracaso. Uno, el paciente se vuelve a cuestionar que por qué. Claro, si yo lo hice bien. El paciente te Ujú. cuestiona que qué hicimos mal, Sí. que dónde estuvo el fallo y la realidad es que no hay culpa alguna. El comportamiento del cáncer hoy en día no lo podemos definir. Sabemos que el cáncer en etapa temprana lo podemos curar. Queremos llevar esa información, pero hay muchas cosas que son impredecibles. Dicho sea de paso, el logotipo del cáncer, de la palabra cáncer como tal, cuando se diseñó, fue tan feo que yo creo que por eso la palabra cáncer pega tanto, Sí. pero fue un cangrejo. El cangrejo es el diseño de la palabra cáncer. ¿Y por qué un cangrejo? Porque el cangrejo no se sabe cómo camina. El Okey. cangrejo camina para adelante, camina para el lado, camina para atrás. Y esa es la misma forma del comportamiento del cáncer. Entonces tú no sabes qué va a pasar con esa mujer en el mañana. Y sí hemos tenido deceso de mujeres que luego de tener 7 años yo le he visto perder la vida. No es el mayor porcentaje, ojo, no se asusten, tomen conducta, pero ocurre. Y cuando nosotros hacemos estas campañas, incluso yo cuido mucho palabras que pueden afectar a familiares que están vivos, porque no todas fueron guerreras, hubo muchas que perdieron esa batalla. Ah, Entonces debemos de tener empatía. Esto es una batalla, esto es algo que tenemos que humanizarlo más Ujú. porque podemos sobrellevarla, podemos sobrepasarla, pero también podemos perder la vida en esto. Entonces hay que ser bien empático con cada momento que se pasa alrededor de las enfermedades oncológicas y sobre todo porque alrededor de esto hay duelos que ni siquiera son el ujú. que vuelva a una enfermedad. Yo te puedo hablar del duelo físico. Sí. Hay un duelo físico que es de esa imagen que se pierde, Ujú. de ese impacto emocional, pero también del impacto matrimonial. O sea, mujeres que han tenido y se han visto en un divorcio porque pierde Durante la enfermedad. durante la Wow. enfermedad, Sí, porque que pierden, se sienten menos mujer, se sienten que ya no son no, y es que ocurre merecedoras. algo fisiológico que hay que explicárselo al esposo. Mira, te vamos a tratar a tu esposa va a tener cambios físicos, pero también cambios emocionales, porque tú le Claro. estás bloqueando los estrógenos. El tratamiento del cáncer de mama va dirigido a bloquear los estrógenos. ¿Y qué son los estrógenos? Las hormonas que nos tienen felices, que Sí, no tienen con ese apetito sexual, que nos tienen bellas, que no tienen esa piel hermosa, ese pelo si te lo estamos bloqueando durante ocho todo meses, eso cambia. todo eso cambia. Ujú. Entonces tú ves esa mujer que no quiere que le pasen la mano, que está apática, que entonces el hombre que no entiende lo que está ocurriendo, lo que hace es que se retira. Son tantas cosas alrededor de la enfermedad oncológica que pudiéramos echarnos con un psicólogo, con la terapeuta sexual, que debe, esto es una enfermedad multidisciplinaria, pero cuando hablamos de multidisciplinaria, el sistema de salud debería de entenderlo, que hasta un apoyo emocional ya debería de estar en cobertura de las aseguradoras. Sabes que me quedo escuchándola y me quedo pensando en varias conversaciones que hemos tenido dentro del podcast dirigido a los temas de los diferentes tipos de duelo que se generan por situaciones. Y aquí, escuchándola, yo pensaba,
en la red de apoyo. Ahí volvemos otra vez a la misma palabra que en varios podcasts Ujú. hemos mencionado, esa red de apoyo. Y recordé algo que usted dijo al inicio, debiésemos normalizar ese encuentro de los fines de semana, de los viernes, encuentros entre chicas, donde hablemos del tema, porque quizás el hablar de ese tema, chicas, ustedes ya en este mes hicieron Ujú. o sea, se palparon, cuéntenme, todo bien, porque quizás Incluso yo las empresas también, quizás yo soy la que tengo el normalizarlo. temor y quizás yo no quiero o me encontré algo y quizás tengo el temor de ir a esa consulta, pero si estamos en esas reuniones donde yo quizás voy a tener la confianza de cada mes o a cada semana hablamos del tema y una de las chicas habla del tema de si se palpó, si fue al médico, si hubo un diagnóstico, yo voy a tener la confianza. Entonces, eso es una red de apoyo. Y es importante, las redes de apoyo son muy importantes porque la mujer pasa por muchas etapas cuando es diagnosticada por el cáncer de mama, pero sobre todo la etapa de la negación. Sí, Cuando tú no aceptas lo que tienes o crees que lo aceptaste, pero las medidas que tomas son tan bruscas que te alejas de tu entorno y si tu entorno no entiende lo que está ocurriendo, te tiras todo el proceso solo sí, porque todo el mundo se retira, porque entiende que lo que tú quieres es estar solo, pero es porque simplemente ha pasado por una etapa de negación que te ha creado un positivismo excesivo de yo puedo con todo, pero al final estás desgastado. Claro, Entonces tú debes de ver esa red de apoyo, eso debe de acompañarse. ¿Quién? Identificar cuál de las amigas, cuál de las hermanas, cuál de las claro, tías tiene la capacidad, porque esto es un tema de capacidad, porque vuelvo y te digo, a veces el familiar está tan afectado como el paciente o más afectado que el paciente. Entonces hay que saber si ese realmente va a ser una red de apoyo o si a esa la tengo persona que cargar yo. vamos a tener que cargarla. Claro, muchas Y veces pasa. si no se encuentra esa red de apoyo y está ese positivismo excesivo, como usted mencionó, entonces lo que viene es una tristeza profunda y Él luego se cae en una depresión inclusive. totalmente ¿Usted recomendaría durante este proceso acudir a terapia? debe de ser. Podemos con todo, pero no con todo a la vez. Claro. ¿Oyeron, chicas? Es Me así. gusta Doctora, esa frase, o repítala. repítala, por Sí, sí, favor. podemos con todo, pero no con todo a la vez. Y es real. Miren, nosotras que hemos querido vivir o vivimos, nos tocó vivir en el mundo de que la mujer emprende, la mujer labora, la mujer Multitasking. sí, la mujer es Sí, la de la casa, la sí. mujer es la esposa, pero la mujer tiene empresa, la mujer. O sea, nosotras que estamos en ese entorno, señores, ustedes no lo van a creer, pero lo primero que le choca a la mujer de hoy día, cuando la diagnostican con cáncer, es cómo voy a parar mi trabajo. Mm, Me sorprende significativamente porque, señores, yo fui de la generación de que mi abuela se quedó en casa. Mi abuela fue la mujer de la casa mi que mamá. cuidaba Mm, y no salió a trabajar. Y hoy en día el problema es en qué momento cabe tratarme. No cabe porque Claro, estoy trabajando, porque tengo una vida laboral excesiva. Y en ese momento es que hay que detenerse y hay que decir, puedo con todo, pero no con todo no a la todo a vez. la Y hay vez. que priorizar. ¿Por qué? claro. Porque al final es o son 8 meses apretaditos de tratamiento que te van a garantizar que puedas durar 50 años. Mm, Entonces hay que saber priorizar. excelente. Doctora, nos ha encantado todo, toda esta conversación ha sido espectacular, muy enriquecedora. Realmente eh, hay muchísimas cosas que no tenía conocimiento y sé que Eli tampoco y que Y muchos fíjate de cuántos las años tenemos personas. escuchando estos temas, Sí, ¿eh? de verdad que en este mes es donde yo más he aprendido de este tema. Pero no nos queremos despedir sin que nos hable un poquito, dos cosas quiero ahora, nos hable un poquito de lo que habla en el libro en donde usted es coescritora, Voces de la vida más allá del diagnóstico. Háblenos un poquito de lo que toca o toca usted y su compañera en este libro. También quisiéramos que nos diera un consejo, una frase, algo que las personas que nos estén escuchando, pues usted quisiera enviarle ese mensaje. Bueno, el libro Voces de Vida lo hice con una paciente, es Ujú. la señora Nelly Di Cairat,
Fue una paciente y fue madre de una paciente y no está mutada genéticamente, ¿eh? Oigan, escuchen esto. Primero fue diagnosticada su hija con cáncer, un linfoma, que es un cáncer de la sangre, y más tarde, a los 3, 4 años, fue ella diagnosticada con un cáncer de mama. Resulta que doña Nelly, hablando de todo esto, lo que ya le había ocurrido, llega conmigo luego de haber pasado todo el proceso y doña Nelly me decía, yo tengo tantas preguntas que me hubiese gustado tener la respuesta desde el primer día. Y yo le dije, mira, sabes que vamos a hacer esa herramienta para las pacientes. Vamos a imaginarnos que yo te voy a acompañar desde el primer día Qué y vamos lindo, a hablarlo en un libro. qué lindo. Y yo te voy a acompañar desde el diagnóstico de tu hija porque te quiero acompañar como madre, o sea, como acompañante del paciente. Ujú. Te quiero acompañar como paciente y quiero acompañar la familia, lo que pueda haber pensado el esposo sobre todo lo que había sido el transcurso de la enfermedad, hasta que luego ella llegó a un proceso que incluso ella pudo, luego quiso reconstruirse después de muchos años de haber decidido no reconstruir sus mamas. Y fue donde yo sí entré con ella y le hice la parte de la reconstrucción mamaria. Resulta que nosotros hablamos de todo eso, pero ¿qué hablamos? Es un libro que está incluso hecho no solo para pacientes, sino también para médicos, porque el libro te desconstruye palabras que pueden hacer que tú tomes acción o que te detengas. Define cosas que hoy en día estamos viviendo en una herramienta de información que mucho cuidado, porque si buscas demasiado, te desinformas más que informarte. Exacto. Entonces, ¿quién que un facultado que te dé esas herramientas necesarias de todo lo que estamos hablando? Y con una historia real de la mano. Sí, porque yo te voy a decir algo, preguntas como tan simples como ¿dónde atenderme? ¿Dónde voy? Sí, ¿Puedo tener la posibilidad de irme fuera? ¿Me voy? Cosas como estas son contestadas en el libro porque aunque uno crea que no, son necesarias para sí, responderse, sí. porque a veces nos alejamos de nuestro entorno para tomar una decisión de tomar conducta y tratarnos, pero resulta que muy probablemente no fue la mejor decisión porque nuestro entorno, nuestra familia, en el lugar donde recibimos apoyo, quizá hubiese sido mejor. O qué sé yo, cualquier escenario alrededor de eso, pero eso es lo que habla el libro. Y creo que me quedo con la frase de que aún te toques, que quieres que se lo mande de mensaje, aún te toques no quiere decir que no te toque. Eso tenemos que tener cuidado, Aunque te porque he visto muchas campañas de tócate para que no te toque. Cuidado. El Ujú. hecho de tú autoevaluarte no quiere decir que no va a venir un cáncer. Así es. Esto hay que llevar la información correcta, información poderosa para darle herramienta a la mujer y al hombre para que cada día vayan más a la consulta, porque fíjense que en este mes salimos del cáncer de mama, el mes que viene el mes azul, que es el cáncer de próstata, porque Sí. ambos en incidencia están tan altos que hay que hablarlo. Claro. Yo quería despedirme, pero me voy a tomar 2 minutos para preguntarle, porque quisiera que también le enviara un mensaje a esos familiares que están viviendo ahora mismo o esas personas que Aquellos hogares que lamentablemente están pasando han por esta recibido situación. ese diagnóstico, que Lo, un mensaje de esperanza, que sepan que no es como un punto final, lo ¿verdad? primero es que creo que lo que dijimos aquí es lo más importante. Normalicemos la enfermedad. Vamos a normalizar que estamos frente a un tema que hay que hablarlo. Número dos, por favor, no le oculten nunca a ningún paciente que tenga la capacidad cognitiva, que sea una persona mayor de edad y que esté en sus facultades de tomar decisión, no le oculten la enfermedad. Eso no funciona. Al contrario, más que tomar acción propia del paciente, lo que hace es que lo retira del tratamiento. Ujú. No es una buena ayuda. Y lo otro es, vamos a elegir del equipo quién va a ser el cheerleader, quién va a ser el que diga, Mm, vamos, yo te llevo, hoy tú no puedes, yo tengo más ánimo que tú, yo soy el que manejo, yo soy el que cocino. O sea, hay que rodearse de ese grupo de personas que nos ayuden y sepan, es normal que hablen de que se sienten mal. Es normal que le digan al paciente, oigan bien, no se lo oculten, porque se siente hasta bien, se siente bonito que le sepas que tú también estás afectado. Y no es bueno estar tan duro ante la situación, que tú le digas, hoy me siento tan mal por cómo estás, pero te quiero acompañar.
porque a veces eso ayuda más, porque el paciente lo que entiende es que todos nos estamos esforzando en exceso y que se Sí. están agotando. Ujú. Entonces hay que normalizar todo, es normal sentirse mal, es normal no tener deseo, es normal no querer ver cosas, porque esto tiene un entorno hasta difícil. El olor, muchos pacientes me dicen que los lugares donde se da quimioterapia no quieren volver porque tiene un olor tan característico. Ellos lo que dicen que se le ha quedado, que dicen es que cada vez que yo paso ahí, por ahí me huele a metal Ah, y eso se le Wow. queda incluso a los cosas mismos cognitivas. familiares, cosas cognitivas Sí. negativas. Ujú. Quiero quedarme con la frase que usted acaba de cerrar. Aunque te toques, No quiere decir que no Que te no te toque. aunque toque. te toques, no quiere decir que no te toques, porque cada acción cuenta, Cuando se trata de proteger lo más valioso que es la vida. que es la vida. Muchísimas gracias, doctora, por su compañía. Para los que nos están viendo, quisiéramos conocer un poco más de usted, seguirla, seguir sus informaciones, si le puede facilitar sus redes sociales, en donde atiende aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, todo eso para que ellos la puedan. Bueno, mis redes sociales, tengo la página de doctoramirnasantiago.com, donde doy muchísimas orientaciones la doctora Mirna Santiago en Instagram. Y estoy en Santo Domingo Wellness Center, en Oncocer Santo Domingo y en Intracare Center, que pueden ahí pues acudir. Y señores, sí me voy a poner a la orden. Las personas dicen, diga, ay no, usted es oncóloga, no se ponga a la orden. Me voy a poner a la orden porque los oncólogos hacemos prevención. Claro. También hacemos Sí. prevención, evaluaciones oportunas. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, encantados de tenerlos hoy en este programa, Eli. Agradece a nuestros patrocinadores. Ay, claro que sí. Y muchas gracias, como siempre, a Grupo Memorial, a Fundación Memorial por permitirnos estar en este espacio, permitirnos llevarles estas informaciones a ustedes, a sus casas, en sus carros, en su YouTube, en donde sea que nos estén escuchando, porque es información valiosa, es información de interés, es una información de prevención, es prevención, como dice la doctora, prevención. Y bueno, si quieren seguir viendo este tipo de contenidos, ya saben que nos pueden seguir a través de @memorial_rd, pero también a través de @fundación memorial, a través de esos dos medios. Nosotros subimos pequeños shorts de este contenido, pero si quieres ver el episodio completo, nos puedes escuchar a través de Spotify como Protegiendo Vidas Podcast o en YouTube a través de la cuenta de Grupo Memorial. Muchísimas gracias y bueno. Triste es llegar a los finales, tristes son las despedidas, pero lindo es cuando te nutres de cosas tan especiales. Yo quiero felicitar a la doctora en este cierre porque realmente qué lindo es encontrar profesionales que todavía trabajan desde el corazón, que trabajan de forma humana, que no solamente es un cuadrito de reglas, de recetas. Así que Dios la siga bendiciendo mucho. Bendiga también a esa dama sobreviviente y luchadora que se atrevió y fue valiente. Yo soy una de las que voy a comprar ese libro. Claro que sí. Gracias a ustedes nueva vez por estar con nosotros. Hasta un próximo episodio. Recuerden seguirse cuidando porque toda acción cuenta cuando se trata de proteger lo más valioso y eso valioso que tenemos es La la- vida. hasta la próxima.